¿Por qué? ¿Por qué? Tu nombre es desconocido, tu apellido no es sonoro. Esto suena sin sentido en este mundo de hoy, porque así es mi cultura, así solo así soy yo. Mi nombre lo dio la luna y mi apellido el sol, porque así es mi cultura, así solo así soy yo. Mi nombre lo dio la luna y mi apellido el sol. Yo soy docente hace 34 años, desde que me gradué como normalista. Me he desempeñado en este campo de la docencia, inicialmente con docentes del Colegio Mama Manuela, en ese momento se llamaba Colegio Agropecuario Colombiano, en el momento es MISAC Mama Manuela. Luego, como a los 3 años, estuve con jóvenes, y desde ahí hasta el momento he trabajado con la básica primaria, muy feliz de ser docente, trabajando con lo que es nuestro, lo que se había soñado hace mucho tiempo de trabajar con lo que nos compete a nosotros, de rescatar, fortalecer lo que es nuestra cultura, especialmente en el campo de la música, de la artesanía, la agricultura, el valorar el medio ambiente. En eso trabajamos fuertemente, y en lo que es el idioma nuestro, el Namri. Sí, dentro de mi núcleo familiar, mis tías, un tío, una tía ha sido docente, incluso yo fui alumna de una de mis tías, entonces me parecía una labor tan hermosa que cuando estaba estudiando siempre yo le iba a ayudar, y me parecía maravilloso trabajar con niños, y eso me motivó a seguir este campo de la docencia, y ha sido un hacer maravilloso, y pues que a uno le nace, ¿no? Como ayudar a otros niños que de pronto han tenido como esas dificultades que yo he tenido desde niña. Entonces eso me ha ayudado, me ha impulsado a acompañarlos y ayudarlos en ese proceso. ¿Usted estudió en la escuela normal? ¿Esa escuela normal dónde queda? La Normal Nacional, la Normal Santa Clara de Almaguer. Luego, cuando apenas terminé, me integré al trabajo de UNA. Para eso me preparé, y era de inmediato pues que yo me integré a la docencia. Mientras estudiaba, pues a mí, como siempre, me encantó el campo del canto. Quise hacer una licenciatura en música, inicié en la Universidad del Cauca, pero fue difícil mantenerme porque pues la alimentación, el hospedaje, todo eso era difícil. Mientras trabajaba pedí una licencia, me daban una licencia no remunerada por un semestre. Lo hice, pero difícil. Ya tenía que, como sea, empezar a trabajar, y como era presencial era difícil. Me reintegré al trabajo nuevamente, ahí quedó la licenciatura, hice un semestre nomás, y ya en ese momento me nombraron como de tiempo completo. Eso, y más después trabajando pues hice una especialización en educación personalizada, y ahí con eso he ayudado mucho a los niños. Cuénteme acerca de esa parte de su vida, de la música. No estudió música, pero entonces es autodidacta o ha hecho cursos. ¿De dónde educa su voz de la forma como la tiene? Cuando yo estaba en la básica primaria, preescolar, básica primaria, había una docente llamada Aura María Erazo.
que fue mi docente desde segundo a quinto. Entonces ella descubrió, se dio cuenta que pues a mí me gustaba el canto, empezó a apoyarme, se hacía en ese tiempo como un concurso dentro del colegio en canto, poesía, danza, y entre esas pues ella me preparó, trajo sus músicos que eran sus hermanos y me puso a cantar música colombiana. La primera canción que yo canté, que se llamaba Yo también tuve 20 años, y con esa gané. Y después de terminar mi quinto, en el colegio donde fui, donde las hermanas franciscanas en el Perpetuo Socorro, se enteraron que yo cantaba. No, pues todos los actos, todos los eventos que había en Cruz Helena a cantar, y siempre estaba ahí. Luego yo pedí a mi papá que me mandara a estudiar, que quería ser maestra. Él dijo que me mandaría para tierra adentro, pero no consiguió cupo, pero que había un cupo en Almaguer. Le dije, papá, para donde sea, yo me voy. Y allá las franciscanas comentaron que a mí me gustaba el canto. Desde Almaguer empecé a participar en esos intercolegiados y en todos esos eventos me iba muy bien. Y luego el alcalde de esa época, Fabio Gómez, él dijo que le gustaría que yo representara a Almaguer a nivel departamental para concursar a nivel nacional en Ginebra. Dije, bueno, pues si me apoyan. Y sí, así fue las franciscanas. A pesar de que yo estaba interna y tan difícil que es salir de ahí, ellas me apoyaron. Y los músicos de ahí de Almaguer, compositor de Almaguer. Entonces se hizo todo un montaje musical con el que salimos a concursar a Popayán. Nos fue muy bien, me mandaron para Ginebra. Quedé en el tercer puesto. Y desde ahí pues seguí cantando, pero no me mantuve como artista. Fue difícil porque pues yo ya empecé a trabajar como docente y uno ahí tiene que estar de tiempo completo, lejos. Ya mis músicos eran de Almaguer, entonces no tenía como esa disciplina de seguir cantando. Cuando estaba en sexto y séptimo acá en Silvia, unos amigos de la Casa de la Cultura aquí, empezando por José Elder, y teníamos un grupo de música andina, donde ellos me acompañaban, me invitaron y para todas partes nosotros íbamos. Teníamos un grupo muy bonito. Pero sí, en el trabajo yo seguí con mis niños. Ya en la escuela empecé, fue como más bien dentro de esos proyectos pedagógicos, a crear canciones, estribillos, cantos que me ayudaban para el aprendizaje. Entonces, a veces lo hacíamos con ellos o a veces lo hacía sola. El caso es que algo hacíamos. Pues siempre me ha tocado un preescolar, un primero. Entonces uno descubre voces, las cultiva, les enseña, pero que yo diga que yo los haya podido seguir y darles ese seguimiento a que ellos sobresalgan, no, solamente he podido hacerles que saquen la voz, a que canten afinadito, a que le cojan ese cariño, o de por sí el niño acá le gusta mucho lo que es el canto, la danza, la costura, la pintura, pues como todo niño, eso es hermoso. De esa manera les he ayudado. De pronto sí hubo un niño que cantaba hermosísimo, lo apoyamos hasta quinto. Creo que en el colegio lo siguieron cultivando, una voz hermosísima. A ver, anécdotas. Con mi papá. Resulta que mi papá pues me mandó al internado. Según él, yo estaba encerradita, como todo internado allá, fuera de todo lo que sucede en la sociedad, porque uno en un internado, si no ve televisión o no escucha radio, uno como que está aislado de todo.
Pero resulta que mi papá no sabía que yo andaba de pueblo en pueblo, por todo el Cauca, y cuando me presenté en Ginebra, es que a mi papá un martes decía: don Pedro, felicitaciones. Mi papá: felicitaciones, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, que su hija ganó en Ginebra. Mi papá: es que ¿cómo? Pero si mi hija está interna. Y entonces para mi papá fue algo muy duro, porque pues pensar que yo estaba allá encerradita, solo estudiando y preparándome para maestra, cuando pues yo andaba era por todo el Cauca y fui a parar a Ginebra. Eso fue algo muy sorprendente para mi papá. Para él fue muy duro que yo estuviera en ese estilo. A veces sí como que le gustaba, pero a veces no, porque él no consentía que me abrazaran, que me besaran. ¿Alguno de esos niños que usted ha tenido en el inicio de la escolaridad ha llegado a puntos altos, ¿no?, de desempeño en la sociedad? Sí, de aquí han salido muchos. Siempre uno los pone a soñar, ¿no? ¿Qué les gustaría hacer cuando sean adultos? Los niños siempre aspiran a grande, pero uno ve que como el sueño de ellos se vuelve realidad en algunos. Entre los que yo he tenido en el preescolar, el primero, y que han terminado acá, algunos son, no me acuerdo completamente, pero de los que me acuerdo, hay un arquitecto, fisioterapeuta, en varios campos de la salud, y algunos han llegado a ser líderes dentro del cabildo, han desempeñado cargos importantes. Entonces esas personitas que ve salir de aquí son de esas personas que promueven, mantienen y con su familia conservan la cultura, lo que es el namrí, el vestido, los quehaceres, el pensamiento, el querer ser misak, como se dice. Entonces por eso aquí nosotros les decimos: así sea usted sea médico, usted tiene que saber labrar la tierra, tiene que saber las cosas de la cultura. Entonces uno ve esos detalles en los niños, uno ve un profesional, pero sabe coger la tierra, sabe cuidar la naturaleza, sabe querer lo nuestro. Entonces, eso perseguimos, que sea lo que sea, pero que no pierda su esencia. Uno se los encuentra y se gana sus abrazos. Y se acuerda cuando yo le decía mamá, cuando le decía, dice, yo me equivocaba y le decía abuela. Sí, se equivocaba y me decía abuela, pero yo era de todo. He sido papá, mamá, abuela, tía. Siempre los niños acá a uno lo recuerdan así y uno se gana sus abrazos y sus gracias. Digo, sí, mi hijo, siempre fueron mis hijos. Y entonces es bonito uno encontrárselos y escuchar esas palabras bonitas de que, o sea, uno nunca lo vieron como profesor, sí, profesor, pero ellos se olvidan y es mamá, mamá, papá, abuela. Entonces a uno lo encuentran así, como como alguien muy allegado a ellos, alguien de confianza. Estaban allá, estaban jugando, quitando gorras. Na mono gorrateca, nas tios manda monirare. Amro mateca esta monirare, na wamin jibrewar. Tios manda, Entonces uno se convierte como una persona y después uno verlo ya grande y dije, uy, Dios mío, entre tantas dificultades que hubo, mire ahora todo ese sacrificio, mire, ahí está, y cómo se formó. Entonces son cosas bonitas que uno va mirando con el pasar de los años.